Mi nombre es David Ricardo Mos González. Voy a exponer mi trabajo de estadística y de tablas de contingencia. Bueno, en la primera hoja de mi trabajo encontramos la presentación donde encontramos el nombre de la universidad, que es Corporación Unificada de Educación Superior. Programa de Administración de Empresas. Asignatura Estadística Diferencial. Estudiante, como ya lo he dicho, mi nombre es David Ricardo Mozos González, que pertenezco a la ficha 54455 del bloque 25B04, con la docente Lorena Delgado Jiménez. Bueno, la estadística y las tablas de contingencia. En la primera parte de mi trabajo encontramos el índice en lo cual cómo se encuentra elaborado y distribuido el trabajo, donde encontramos la introducción, que en la introducción yo quise fundamentar un poquito, un pequeño resumen sobre qué es la estadística. En la parte 2 dice ramas de la estadística, estadística descriptiva y estadística diferencial. ¿Por qué lo quise hacer así? Porque para hablar de las tablas de contingencia, que es una rama fundamental de la estadística, es bueno primero fundamentar un poquito sobre la estadística y sus ramas. Encontramos la definición de las tablas de contingencia, elaboración, cómo se elaboran las tablas de contingencia, identificación de variables, diseño de la tabla, registro de frecuencias, cálculo de totales, cálculo de porcentajes, uso de tablas de contingencia en la estadística. Resumen y visualización de información, análisis asociaciones, pruebas de hipótesis, estudio de probabilidades condicionales. Aquí un ejemplo que quise dar, un ejemplo como más basado en lo real, que es sobre trabajadores en una empresa de confecciones. ¿Sí? Dice contexto y datos observados. En este contexto de datos observados es para poder elaborar la tabla de contingencia. Frecuencias relativas, porcentajes condicionales por género, frecuencias esperadas bajo independencia, cálculo estadístico, grados de libertad y de probabilidades. Decisión e interpretación, conclusiones. Aquí en las conclusiones encontramos la conclusión sobre cada punto y la conclusión en general sobre toda la investigación. Los gráficos y las referencias bibliográficas. Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito sobre la estadística y las tablas de contingencia. Introducción. La estadística es la ciencia que permite recopilar, organizar, analizar e interpretar datos con el fin de tomar decisiones informadas. Es fundamental en distintas áreas como la economía, política, salud y educación. En esta investigación se recordarán brevemente los conceptos generales de la estadística para luego profundizar en el estudio de las tablas de contingencia, una de sus herramientas más utilizadas. Ramas de la estadística. Bueno, para esto decimos que existen dos ramas principales de la estadística, que son estadística descriptiva y estadística diferencial. Para la estadística descriptiva decimos que resume y organiza datos mediante medidas de tendencia central, dispersión y gráficos. Y para la estadística diferencial decimos que permite generalizar conclusiones a partir de una muestra utilizando probabilidad, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Aquí hablamos de las tablas de contingencia, la definición de las tablas de contingencia, que decimos que las tablas de contingencia, también llamadas tablas cruzadas o de doble entrada, son herramientas estadísticas que organizan datos en filas y columnas según dos variables categóricas. Cada celda muestra la frecuencia absoluta, que es de conteo, o la relativa, que es de porcentaje de la combinación entre categorías. Un ejemplo común es en una tabla de 2 por 2 que relaciona el género masculino y femenino con una respuesta sí o no. Bueno, para aquí vamos a hablar sobre la elaboración de las tablas de contingencia. Y para la elaboración de las tablas de contingencia decimos que el proceso de construcción incluye, primero, identificar variables. Elige dos variables categóricas asignando una a las filas y la otra a las columnas. Dos, ¿cómo se diseña la tabla? Disponer categorías en filas y columnas agregando una fila y una columna de totales. Tres, registrar frecuencias. Contar los casos que corresponden a cada combinación y anotarlos en las celdas. 4. Calcular totales. Sumar filas y columnas para obtener los marginales y el total general. 5.
Añadir porcentajes, que eso es opcional, ¿no? Calcular, calcular proporciones por filas, columnas o sobre el total, lo que facilita la interpretación y la verificación de los cálculos. Uso de las tablas de contingencia en la estadística. Decimos que las tablas de contingencia son fundamentales en el análisis de datos porque permite, primero, resumir y visualizar información, facilitan una visión clara y estructurada de la distribución de los datos. Dos, analizar asociaciones, ayudan a detectar relaciones entre variables, observando cómo la distribución de una dependen de la otra. Tres, pruebas de hipótesis. La, vean, constituye la base para la prueba de x al cuadrado que permite evaluar si las variables son independientes o están asociadas de manera significativa. Bueno, estudio de probabilidades condicionales. Posibilitan calcular la probabilidad de un evento dado que otro ya ocurrió, lo que resulta clave en probabilidad y estadística inferencial. Tenemos que recordar, o sea, aquí hago un paréntesis, tenemos que recordar que para la estadística diferencial se basa en probabilidades, ¿no? De un evento cuando ya, o sea, ha ocurrido, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de las conclusiones. La conclusión de lo que acabamos de leer, de lo que acabamos de exponer, que dice, en síntesis, las tablas de contingencia son un recurso esencial de la estadística descriptiva inferencial. No solo organiza y resume datos categóricos, sino que también permite profundizar en el análisis de relaciones, asociaciones y probabilidades, siendo la base para pruebas estadísticas de gran utilidad en la investigación académica, científica y aplicada. Un ejemplo. Este ejemplo fue el que yo más atrás había hablado, que lo saqué, o sea, lo quise elaborar como más basado en lo real, ¿no? Que es de unos trabajadores en una empresa de confección. Bueno, vamos a hablar un poco del contexto. Se registra la plantilla de 150 trabajadores en una planta de confección, clasificados por género hombre y mujeres, y departamentos de corte, costura, acabados. Queremos saber si la asignación al departamento depende del género. Datos observados, frecuencia absoluta. Estos son los datos para poder armar nuestra tabla de contingencia, que hablamos de las mujeres y de los hombres, y de los departamentos de corte, de costura de acabados y el total de filas. Aquí están todos los datos para poder iniciar el proceso de las ecuaciones. Aquí vemos en el trabajo donde cada punto está con sus ecuaciones. Digamos, aquí nos habla de la frecuencia relativa, porcentajes sobre el total. Habla con sus respectivas fórmulas, sus verificaciones, los porcentajes por filas, condicionales por géneros, interpretación rápida. Entre los hombres, la mitad trabajan en corte, entre las mujeres, más que la mitad trabajan en costura. ¿De esto dónde lo sacamos? De aquí, de cada operación con sus respectivas fórmulas matemáticas. Tercero, frecuencia esperadas bajo independencia, fórmulas y cálculos. Queremos las frecuencias esperadas de género y departamento fueran independientes. Cada operación con sus respectivas fórmulas. Comprobación. Las esperadas por filas suman los totales de las filas y por columnas los totales de las columnas. ¿Ya? Y aquí otra pequeña tabla de contingencia para ir dando el resultado que necesitamos, o sea, lo que necesitamos saber del ejercicio. Digamos aquí la prueba de x al cuadrado calculó término a término. Hombres acabados. También se habla de lo de las mujeres, la parte de las mujeres de costuras, todas las operaciones. Aquí lo que yo quise hacer en las operaciones es paso a paso, como lo elaboré, ¿no? Es un poco extenso,
pero pues estoy tratando de sacar el pequeño resumen, ¿no? Está todo paso a paso. Vean, el grado de libertad y de probabilidades por valor. Las decisiones y la conclusión. Dice, nivel de significación común. Los gráficos, aquí encontramos los gráficos como, o sea, de todo el resultado de la operación, esto es lo que nos dio en gráficos. Distribución por género y departamento. Dice, este gráfico compara la cantidad de hombres y mujeres en cada departamento. En este otro gráfico encontramos la distribución por géneros de barras aplicadas. Dice, distribución de trabajadores por género, frecuencia absoluta. Este gráfico muestra cómo se distribuyen los departamentos dentro de cada género. Distribución general por departamentos. Distribución general por departamentos en los porcentajes. Este gráfico circular muestra la proporción de trabajadores en el corte, costura y acabados. Gráfico 4. Distribución general por género. Distribución. Dice, este gráfico circular muestra la proporción de hombres y mujeres en la empresa. Vean, observados versus esperados. Dice, este gráfico compara la frecuencia absoluta con la esperadas bajo la hipótesis de independencia. Diferencias. Este gráfico resalta el exceso de déficit de trabajadores por género y departamento respecto a la hipótesis de independencia. Bueno, aquí encontramos la conclusión de los gráficos. Hay que evidenciar estadísticamente significativa al 5%. Perdón, conclusión. Hay evidencia estadística significativa del 5% de que la asignación del departamento depende de género en esta empresa de confección. En palabras prácticas, los hombres están sobre representados en corte al 30 observados versus 20 esperados y las mujeres están sobre representadas en corte al 50 observadas versus 42 esperadas. Conclusión general del trabajo. Se analiza una muestra de 150 trabajadores. La tabla de contingencia mostró diferencias entre géneros por departamento. La prueba X a la 2 dio X a la 2 es igual a 12,6984 con 2 grados de libertad y probabilidades de 0,00175. Por tanto, existen asociación significativa entre género y departamento. La distribución de trabajadores por departamento no es independiente del género. Y aquí para finalizar encontramos las referencias bibliográficas. Entre las referencias bibliográficas para yo poder elaborar el trabajo utilicé material de la plataforma Kun en la biblioteca y algunos libros que, o sea, algunas bibliografías cuando estuve buscándolo en plataformas como Google, algunas partes de inteligencia artificial y otras partes de archivos de bibliotecarios. Y esta es la final de mi trabajo. Muchísimas gracias.